si hay algo fundamental de lo que se tiene que hablar y que tiene que ir de la mano con este grado de inversión es la seguridad jurídica. Ayer, cuando hablábamos con Cecilia Pérez y César Trapani, abogados, por este caso de Aldo Cantero, Pedro Velar, las denuncias que se dieron también contra el expresidente de la República, ellos planteaban este tema de la seguridad jurídica y la desconfianza que se está dando en actitudes en cuanto a la justicia, también del legislativo. Vimos el caso de Katia González, una pérdida de investidura que fue escandalosa en su momento. Entonces vamos viendo algunos signos que son preocupantes, y vos decías esto de los allanamientos, por ejemplo, algo que nunca se ha visto a organizaciones sin fines de lucro, Ezequiel. Así es, tenemos que estar más de una organización. Se estuvo preparando a sus integrantes para cómo deben actuar en caso de allanamientos, porque es algo que alegremente lo empezaron a decir por distintos medios, ¿no? Y un allanamiento no es la vía prevista ni en la Constitución ni en la ley para conseguir información en el marco de una investigación. La propia ley, en los artículos, la ley 137, artículos 6 y 7, establece un procedimiento sumarísimo, pero donde da derecho a la defensa, no una medida cautelar. Un allanamiento es básicamente eso, ¿no? Una forma de asegurar determinada prueba, pero en materia de información, cuando se ha alegado otros derechos constitucionales, hay que dar derecho a la defensa, y eso está previsto. Entonces, como irresponsablemente se empezó a decir que, bueno, hay que ver qué dicen los asesores jurídicos, inmediatamente hubo que prepararse para allanamientos. Ni en la época de Stroessner se allanaban organizaciones. O sea, por eso es que hablábamos de ir transformando en los hechos un Estado de Derecho liberal, donde hay respeto a los derechos humanos, por otra matriz fascista, donde el Estado controla absolutamente todo. O sea, se entregaron documentos y, digamos, hubo otro pedido más, y ya se habló oficialmente de allanamientos, ¿o es una cuestión que ustedes vienen escuchando? No, es una cuestión que, bueno, se dijo abiertamente. Y bueno, ¿por qué vía van a requerir la información? Están analizando los asesores jurídicos. En buen romance eso significa que te puedo agarrar, conseguir un orden de allanamiento con algún juez que se preste a eso, patear la puerta de tu organización y llevarte documentación. Eso sería una locura. Pero nada, hay que estar preparado para ese tipo de cuestiones. Esto salió en la prensa inclusive, ¿no? Sí. No es una cuestión de... No es Radio SOO. Esto se hizo público. Lo cual es grave. Pero el tema, lo grave acá, son las señales que se dan hacia afuera. O sea, el país alcanzó grado de inversión. Sí. En América Latina es un selecto grupo de países que tienen grado de inversión. Lo tiene Uruguay, lo tiene Chile, que son las economías más dinámicas de la región. Y ahí está Paraguay ahora. Y ahí está Paraguay ahora, dando los primeros pasitos, o sea, puso el primer pie en el grado de inversión. Falta mucho todavía, pero una de las cosas que señalan todas las calificadoras es: Paraguay tiene que mejorar en seguridad jurídica. Paraguay tiene que, y es increíble, una de las calificadoras dice, bueno, tiene que mejorar el entorno de sociedad civil. ¿Por qué? Porque en democracias maduras, en democracias donde hay capitalismo en serio, la sociedad civil hace de contrapeso al poder. Claro, es participativa. Exactamente. Entonces, hay menos corrupción, si hay menos corrupción hay más seguridad para las inversiones. Es el tipo de cuestiones que se están buscando. Y si nos vamos a la concepción de la sociedad civil, Ezequiel, tenemos que remontarnos, como vos decías, a la Constitución Nacional. Después de la dictadura, la sociedad civil fue fundamental para reconstruir, y sobre todo económicamente y en acciones, en lo que es el Paraguay. Totalmente. Pero a ver, vamos a lo que son ejemplos en otros lugares. Cuando se habla del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que luchó contra la segregación a partir de los 50 en los Estados Unidos, ¿a quién tenemos detrás? A organizaciones de la sociedad civil llegando a la Corte Suprema, cambiando de raíz esa concepción absolutamente contraria a los derechos humanos, y 50 años después llegaba el primer presidente afroamericano al poder. O sea, es absolutamente vital en un sistema democrático que haya organizaciones de la sociedad civil. Claro. Ahora, ¿estamos hablando de un grupo de gente pura, casta e inocente? No, es como la sociedad. Hay de todo.
Hay gente que trabaja bien y hay gente que no trabaja bien, como en todos los ámbitos de la vida. Ahora, agarrar y pretender satanizar a todo un sector por alguna eventual mala práctica, eso es lo que no corresponde, y mucho menos saliendo a pescar, a buscar algún ilícito, y sobre todo, como mencionó el senador Leite en su auto, vamos a ventilar lo que tenemos para matar política y socialmente a las organizaciones de la sociedad civil, desde un lugar de poder. O sea, eso es gravísimo. Cuando se hacían las audiencias públicas en el camino a construir acerca de este proyecto, Ezequiel, ¿qué se sugería desde la sociedad civil que ustedes ven con peligro hoy en día que no se tomó siquiera en cuenta? A ver, hay cuestiones que son elementales. La rendición de fondos del Estado, sí, ya la tenemos desde la ley 5189, que sí, por cierto... Del 2014. Del 2014, que fue la primera ley de transparencia. Por cierto, hoy el senador Leite dijo que él es ONGero transparente, pero también dijo que había recibido fondos de Itaipú en 2021, una cosa así. Bueno, estaba vigente la ley. ¿Dónde está la rendición de cuentas a la Contraloría? ¿Dónde está eso en la página web de la organización de la cual él es parte? Incumplió con la ley 5189, incumplió con la ley de transparencia, que era ley en ese momento. Claro, la ley establece que se haga la rendición de cuentas a la Contraloría y que después haya una publicación. La ley establece que se debe publicar la rendición en un sitio web. La ley de presupuesto desde el 2014 para acá establece que esa rendición de cuentas se hace ante la Contraloría General de la República. Okay. Bueno, ¿dónde está? Por fondos públicos, todo lo otro no. Claro. Entonces ahí tenemos un grave problema. Otro grave problema, ¿por qué voy a estar por qué el senador va a decir, no, va a venir acá la ONG, de la que entiendo que él ya no forma parte, pero es de su señora, a decir, va a venir acá a la sala no sé cuánto del Congreso a dar rendición de cuentas? El Congreso es del pueblo paraguayo, no del señor Leite, es utilización de un bien público. Las ONGs pueden ir a rendir cuentas al Congreso. Es que ese es el punto. O sea, yo agarro y pido alegremente un salón de presidencia, del Poder Judicial, tengo que dar una justificación. ¿Pero te van a dar o no? No lo sé. Él ya convocó directamente, le pidió autorización al presidente Bachi Núñez para hacer eso. ¿Dónde está la resolución que lo...? O sea, no se puede disponer, hacer uso indebido de bienes públicos o ordenarle a la contadora de una organización en la que entiendo que él no es parte del consejo directivo, dándole órdenes para que venga a rendir. Y después, o sea, eso de confundir constantemente lo público y lo privado, lo personal y lo público, ese es un grave problema. Ni siquiera quiero entrar a hablar de uso indebido de influencias, porque, a ver, si no es, le pegan el palo. Pero bueno, sabemos que no hay mayorías, entonces acá no pasa absolutamente nada. Eso no se va, es imposible que se Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Y yo creo que el tema más importante acá es las señales que se están dando. O sea, si nosotros llevamos a consolidar el grado de inversión, en 5 años este país o menos empieza a crecer a tasas chinas, como se decía. Creo que nos piensen un poco más serio, den seguridad jurídica, no cambien las reglas, respeten su constitución, tengan un poder judicial más independiente. ¿Y eso qué va a implicar? No que vamos a endeudarnos a tasas más bajas, porque ya nos venimos endeudando como país a tasas muy bajas. Claro. Es que va a venir inversión extranjera directa, y cuando viene inversión extranjera directa, hay más trabajo, señores. Así de simple. Todos vamos a tener un poco más de dinero. Sí. Todos vamos a tener un poco más de calidad de vida. Este tipo de normas que desprecian el debido proceso, que desprecian la seguridad jurídica, que desprecian la privacidad, lo que generan son malas señales. Nadie va a venir a poner plata en un país que da malas señales. Vos mencionabas lo de Katia. Fue algo muy interesante. Todo el mundo detectó que ahí hubo violación del debido proceso. Fueron los gremios empresariales los que salieron a decir, vamos a respetar el artículo 17 de la Constitución. Sí. Como muy pocas veces se vio esa manifestación. Eso es lo elemental. Sí. Donde no hay debido proceso, no hay seguridad para las inversiones. Si le hacen esto a un político, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Así se lee estas cuestiones. Entonces no podemos tener un doble comando, o sea, o dar señales contradictorias. Y hay una cuestión selectiva también, Ezequiel. Hoy se estaba hablando en números, no simplemente por decirlo, sino en números, que la OPACI es una de las más grandes recaudadoras, y estamos hablando ya como ONG. Pero
¿En qué momento se evaluó la situación de Opasi con respecto a rendición de cuentas, por ejemplo? En ningún momento. Y entonces se ven cuestiones selectivas cuando se apunta. Es que se está apuntando a organizaciones que cuestionan al poder. Nada más que eso. Las que son funcionales al poder, que las hay, y está muy bien que las haya, no critico eso, no pasa absolutamente nada. Esto es perseguir al molesto, al plaga, al quejoso, al que te genera problemas, al que dice las cosas que a ellos no les gustan. O sea, eso es perseguir, eso es anular la pluralidad. Y anulan la pluralidad tratando de anular la participación. Claro. Entonces están borrando algo que es fundamental en nuestra Constitución, la participación y el pluralismo. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con la representante de USAID que está en nuestro país, que vino en este momento donde también se están haciendo cuestionamientos puntuales sobre USAID y que decías acerca de lo que ha significado para nuestro país en 5 años el aporte de ellos? ¿Qué refieren al respecto de toda esta situación, Ezequiel? Yo no participé de la reunión con ella, pero hay una cuestión que es elemental. El acuerdo que tiene Paraguay con Estados Unidos para colaborar en fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción, construcción de una cultura de legalidad y fomentar el comercio, es la política que tiene Estados Unidos para con el mundo, claro, en general. Ayer justamente participé de una reunión en la AmCham, donde se estaba explicando justamente cómo es el sistema electoral de los Estados Unidos, y los representantes, digamos, los expositores, hubo una pregunta que se le hizo a ellos diciendo, bueno, ¿qué podemos esperar ante una eventual victoria del Partido Republicano en relación a la política exterior de Estados Unidos? Nada. O sea, más de lo mismo. Y dijeron, fortalecimiento, o sea, promover la democracia, luchar contra la corrupción y fomentar el comercio. O sea, Estados Unidos, y dijeron algo que es clave, Estados Unidos no cambia su política internacional porque ganen demócratas o republicanos, claro, porque si cambian eso, ¿qué ocurre? No son serios. Ellos se mantienen en una política de Estado y lo van arrastrando. En base a sus propias reglas, que pueden ser agradables o desagradables, pero son las reglas de ellos. Y hay un hecho objetivo que no podemos desconocer. Hoy por hoy siguen siendo la principal potencia del mundo. Entonces no van a cambiar porque llegue uno u otro presidente. Y ese es el tipo de cosas que construyen seriedad. La coherencia, las políticas a largo plazo. No estar cambiando porque sí. No estar persiguiendo al que me resulta desagradable. No persiguiendo o ventilando. O ventilando. Como decía. Insisto, con la intención, pues esto me pareció lo más significativo de su audio, de matar política y socialmente a los ONGeros. Ese neologismo peyorativo creado recientemente, ¿no? No pasa absolutamente nada. No es ningún pecado ser ONGero. Pero se habló de ventilar y últimamente y a través de redes sociales se hacía mucho esto, Ezequiel, de publicar a personas, a colaboradores, entre ellos a periodistas que hicieron trabajos, y aquí nombrábamos el caso de Alcibiades González del Valle, por ejemplo, que había cobrado por una charla, y cuando entonces uno dice ventilar, ¿qué es ventilar? Están filtrando datos, por un lado, esos datos que vos decías son privados, y por otro lado, ¿cómo se genera la confianza entonces? A ver, yo ahí tengo una postura que tal vez no sea compartida por todos, y yo soy un férreo defensor de la libertad de expresión. ¿Esos datos debían haberse mantenido bajo resguardo, bajo secreto? Sí, porque así lo establece la Constitución. Una vez que se filtran, son del dominio público y hacen una cuestión de interés público. Digamos, mutatis mutandis es el mismo caso de los audios. ¿Fue ilegal la obtención de los audios? Sí. ¿Fue ilegal la divulgación de esa información? No. De los chats filtrados. Exactamente. Sí. O sea, yo en eso no creo que, de hecho creo que suma, si se quiere, al debate. Porque, a ver, ninguna de las personas, ninguno de los periodistas que cobró por hacer una moderación, por participar en una charla, por hacer una investigación que no es lo que después publica en su medio, no es ilegal. Todos tenemos derecho a trabajar.
O sea, toda actividad laboral se presume remunerada, no en forma gratuita. Entonces, si alguien está quitándole tiempo a su descanso, a su familia, para ir a dar una charla, para hacer una moderación o para ponerse a escribir una investigación que, no, insisto, no es la que publica después en su medio, ¿dónde está lo ilegal? ¿Cuál es el problema? O sea, no veo que haya ahí algo, sino que me lo digan. Ahora, no, mirá, fulano está publicando esto, entonces están... O sea, armar todo tipo de teorías, digamos, conspiranoicas, porque se le está pagando a alguien por su trabajo. ¿Dónde está el pecado? Insisto con eso. Después, y está bien, puede ser cuestionable o no, que se contrató a algunos candidatos en campaña. Bueno, eso sí puede llegar a ser, digamos, algo a analizar. Pero cuando ves los montos, son risibles. ¿Qué? ¿Por 6 millones de guaraníes va a estar haciendo financiamiento ilícito de la política? Vamos. O sea, hay una cuestión que es de sentido común. Claro. Entonces, pero ahora, por supuesto, si ellos consideran que eso merece una investigación, pues que se investigue. Yo no tengo ningún problema con una cuestión como esa. Pero ¿cuál es la intención? Es utilicemos lo que, o sea, ventilemos lo que tenemos para matar política y socialmente. Ahí está. Ese es el punto. Porque la investigación es sobre lavado de dinero, se quiere. ¿Se puede hablar de lavado de dinero en esta instancia? Y es lo que expliqué recién. O sea, la única teoría que ellos tienen, porque a ver, también hay que decir lo siguiente, a muchos nos llegó una primera nota y después llegó una segunda nota pidiendo contratos y facturas. Y es a las organizaciones que estaban ejecutando fondos durante la campaña electoral. Claramente eso reafirma la hipótesis de que están investigando financiamiento ilícito de la política y que eso implicaría lavado de dinero. Bueno, la propia norma hecha por ellos anula la posibilidad de lavado de dinero. Por eso digo, hay una intención persecutoria, no hay base jurídica para analizar lavado de dinero. No porque no debiera haberla, insisto, para mí es gravísimo y debería ser un crimen financiar ilícitamente la política. Claro. Y pondría las penas más duras para eso. Aparte allí sí la cancelación. Hay todo. Sí. Ahí hay ser implacable. Y sea quien está siendo partícipe de ese financiamiento ilícito de la política. Porque eso es criminal en todo sentido. Pero estos señores políticos le pusieron una multita. Entonces no puede haber lavado de dinero, ¿se entiende? Entonces todo esto es un gran show montado alrededor de la nada misma. Y eso es lo que tiene que quedar claro.